Buenas tardes, maestra, compañeros. Este es mi resultado del proyecto integrador para la materia de mecánica de fluidos. Bueno, yo realmente hice un proyecto en el cual incluía dos fenómenos. El modelo matemático que yo expliqué en mi documento va a tratar respecto a la caída de presión en una tubería. Ahí en el documento ustedes podrán ver los datos de longitud, diámetro, el fluido que se maneja, su viscosidad y demás datos que pues fui desarrollando durante el proceso. Sin embargo, esta tubería que yo calculé la caída de presión, al final de ella existía un codo. Bueno, el flujo sale a partir de una bomba que distribuye todo esto a través de una red de tuberías que es de agua potable. Esa agua potable va directamente hacia los baños. Esta red de tuberías se encuentra en lo que es mi trabajo. Entonces yo le pedí al encargado de mantenimiento que me pudiera explicar un poquito respecto a esto y que si me podía ayudar con mi tarea de alguna forma o dándome alguna idea para poder desarrollarlo. Cuando estábamos hablando de algunos términos, él de repente, sin yo decirle absolutamente nada, cabe recalcar que aquí yo creía que él no tenía absolutamente idea de lo que hacía en su trabajo. Ahora que lo conocí un poco más, creo que sí sabe lo que hace. Este, ok, es un dato muy curioso. Pero bueno, entonces él usó el término golpe de ariete antes de que yo se lo mencionara. Se me hizo muy curioso porque cuando él me lo dijo, yo ya tenía más o menos la idea de en qué parte de esta tubería se encontraba. En el video que voy a poner posterior a esta pequeña descripción de lo que hice en mi proyecto, va a explicar un poquito a qué me refiero. Pero bueno, por si no se entiende en ese video que hice un poquito precipitado, ya que pues, estaba en horas laborales, el flujo que fluye a través de esa tubería llega a un punto donde llega a un codo. Sin embargo, la presión, el jefe de mantenimiento me comentó que iniciaba con 60 psi, era bastante presión. Entonces, al momento de que ese flujo llegaba a la primera curva de los codos para hacer un cambio de dirección, golpeaba totalmente las tuberías. Estas tuberías están colgadas de alguna forma sobre unos arneses de metal. Entonces, cuando este fluido llegaba a esa esquina y chocaba, lo que generaba era el golpe de ariete. Antes de yo entrar a este curso, yo ya trabajaba en esta empresa y yo me daba cuenta que las tuberías se movían y todos los del trabajo y creo que la gente que pasaba ahí a comprar de repente también se preguntaba qué estaba sucediendo con las tuberías, ¿no? Yo decía, no, vamos a explotar o alguien va a morir aquí. Cosa que nada que ver, ¿no? Entonces ya cuando yo tomé la clase, entendí más o menos el funcionamiento de esto, cuando el jefe de mantenimiento me lo explicó, yo logré también entender que efectivamente era debido a eso, ¿no? Entonces él me explicó que llegaba el fluido, chocaba y todas las tuberías se movían demasiado, pero cuando digo demasiado literal se sacudían de un lado a otro, debido a que pues era una tubería mal instalada. En este lugar, la única red de tuberías que está bien instalada es la de en caso de incendios, y esto porque tiene algunas normas respecto a cómo deben de estar instaladas, ¿no? De ahí en fuera las otras redes de tuberías que tienen, pues realmente las hicieron muy a las carreras. Entonces, ese golpe de ariete, como les comentaba, provocaba ese movimiento. El jefe de mantenimiento hizo unos cuantos ajustes que en el video que pondré más adelante voy a mencionar qué ajustes hizo, ¿no? Pero bueno, dentro de las cosas que hay que resaltar en esto es que, bueno, en la tarea mencionaba que algo de lo que aprendimos en este curso, y básicamente yo aprendí demasiadas cosas porque ahora cada cosa que veo donde haya algún flujo, presión, temperatura o algo que cambie, pienso en mecánica de fluidos porque considero que la maestra fue muy didáctica al explicar los temas, entonces me llegan muy fácil a la cabeza. A su vez yo tomé la clase de seguridad y prevención de riesgos, en la cual también se nos hablaba un poco de fluidos. Vimos también la ecuación de Bernoulli. Y vimos que en ese caso, como ya es algo más industrial, también el profe hacía mención a los materiales de los cuales debían estar hechas las tuberías. Hubo un caso en particular donde era benceno o sulfato de algo corrosivo. El punto es que esta sustancia solamente podía estar contenida en tuberías de hierro con aleación de carbón. Entonces es muy importante también a veces reconocer el material en el cual pueden fluir los elementos, los fluidos, vaya, por no ser tan redundantes. Pero bueno, de los problemas que llegué a tener para desarrollar este proyecto, el más resaltante fue que, como les comentaba, estas tuberías realmente están hechas muy a la carrera y mal planificadas, básicamente. Entonces, no cuentan con ningún flujómetro, no cuentan con nada que mida absolutamente lo que pasa por ahí. Lo único con lo que tuve para poder basarme era una ficha técnica en la cual contenía los datos de longitud, diámetro y sí, por suerte venían los flujos.
Entonces, en base a eso, yo hice los cálculos que se pueden ver en mi documento. De ahí en fuera, pues, solamente era una bomba conectada a unos tubos que distribuían un líquido. No era... Yo pensaba hacer algo más detallado, pero pues, debido a que no se me ocurrió alguna otra cosa y que el jefe de mantenimiento me metió esta idea, pues, quise demostrar el asombro respecto a que la mecánica de fluidos se encuentra en muchos lados, incluso estaba en algún lado que yo ni siquiera sabía que podía estar. Así que, pues básicamente es eso. Ahorita pongo el video después de esto y van a ver todo lo que hice para poder explicar este fenómeno. Fue mi trabajo de campo. En esta parte voy a explicar un poco de algo que me sucedía cuando inicié a trabajar aquí en mi actual trabajo. Eh, Estos tubos verdes que se ven en la parte superior, en el techo básicamente, es una tubería un tanto mal hecha. Así lo describió el de mantenimiento cuando le pregunté. Lo curioso con esa tubería y el por qué decidí basar mi tarea en esto es que cuando yo entré a trabajar aquí, esas tuberías al momento de abrirse la bomba para poder suministrar el agua suficiente, esta es una tubería que llega a el agua de los baños, entonces cuando se abría la bomba para suministrar, ya que estaba vacío, esta tenía un cambio de presión. Bueno, la tubería no empieza por allá, empieza todavía más lejos. Hay una cisterna y una bomba extremadamente grande allá. Igual en la tarde me mostraron, el de mantenimiento me ayudó, me abrió y me mostró todo lo que tenían ahí adentro. Lamentablemente no alcancé a hacer tomas en esa parte, pero el agua suministrada recorre todo esto y un fenómeno un poco peculiar que vimos en el semestre sucedía aquí. No sé si a alguien de ustedes ya se puede imaginar qué fenómeno del que vimos en el semestre sucedía aquí, pero bueno, en su momento yo no tenía ni la menor idea de cómo se pudiese llamar o si era un fenómeno siquiera eso. El punto es que estas tuberías se movían, por lo mismo que están colgadas en el techo, se movían. Y pasaba muy seguido que las señoras se espantaban o los mismos empleados se espantaban pensando que algo iba a tronar en el techo. Pero bueno, nada de eso. Cuando el flujo llegaba a una presión y chocaba con la curva del codo de la tubería, lo que sucedía era lo que conocemos ahora como golpe de ariete. En su momento yo no tenía ni la menor idea de que existía eso o cómo se pudiese llamar, pero ahora, tan luego yo vi ese tema y descubrí el concepto, lo primero en lo que pensé, no les voy a mentir, fue en mi trabajo y en lo que pasaba en estas tuberías y dije, eso sucede. Bueno, en mi ardua investigación por intentar explicar este fenómeno en mi tarea o lo que sucedía en mi trabajo, descubrí que la bomba está un poco más hacia allá. Está fuera incluso de la planta, ¿saben? Entonces, cuando recorre todo este tubo y llegaba hasta donde hacía el golpe de ariete, que es más o menos por donde está la lámpara, anteriormente las tuberías se agitaban extremadamente horrible. Bueno, intentaré hacer un pequeño zoom. El punto es que cuando el flujo chocaba en esa esquina, se sacudían debido a que la tubería solamente está colgada por un hilo de metal. Vean. Entonces la presión y el golpe de ariete hacía que esto se sacudiera literal de lado a lado. La gente se espantaba por obvias razones. Entonces, el de mantenimiento me explicó que debido a eso las tuberías estaban presentando problemas en las conexiones y otras fisuras, lo cual pues deterioraba el sistema. Bueno, intenté realmente hacer una toma donde se viera que se movía debido al golpe de ariete, pero no se pudo. Por detrás de esta pared, ahí donde se ven los tubos verdes, es donde se encuentra la bomba que distribuye el flujo de agua a todo esto, ¿no? Entonces, lo primero que hace es subir por este primer tubo. En esa parte da a la derecha y luego hacia la izquierda, y ya todo este tubo es el que recorre hasta llegar a la esquina donde nos encontrábamos hace un momento. Miren, tuvimos un poco de suerte y vimos cómo se mueve la tubería. No fue mucho y ahorita voy a explicar por qué no fue mucho lo que se movió actualmente, porque anteriormente les dije que se movía demasiado. Bueno, el encargado de esta área comentó con su jefe que las mangueras y las tuberías se estaban moviendo demasiado y por ello había problemas. Entonces solicitó hacer algún arreglo para poder reducir. Cuando yo le empecé a explicar respecto a mi tarea a este sujeto, él lo primero que me dijo es que algo similar sucede aquí en el trabajo, ¿no? Me explicó ya esto. Y me comentó que para reducir el golpe de ariete y que todos esos efectos negativos en las tuberías dejan de suceder, él hizo una conexión con un tubo tramado, el cual redujo todo ese golpe de presión.
El tubo tramado o manguera tramada es una conexión a la tubería, la cual está fabricada con hilos de poliéster, está fabricada en PVC flexible. Esto hace que mucha de la presión sea comida por esta ligera curva que tiene esta manguera color plateada. Entonces, cuando llega la presión, lo que hace es que con esta curva se reduzca. El motivo para hacer de un material flexible es que la presión va a generar un golpe. Entonces, si nosotros tuviéramos un material rígido, ese golpe haría que simplemente o se fisurara, o se rompiera, o se desconectara. Entonces, con este material nosotros reducimos esa posibilidad, ya que pues al momento de llegar a una alta presión, lo único que va a hacer es doblarse ese tubo, reducir la presión y distribuirla ahora a una menor presión. Espero haber podido explicar un poco este fenómeno y por qué me atraía para hacerle mi tarea. Quizá la parte matemática y la explicación numérica no vaya a tener mucho que ver con esto, pero quería dar un ejemplo de algo que aprendí en el semestre que me funcionó o que ahora puedo relacionar y no dejo de pensar, ¿saben? Porque ahora me pasa que veo esto y cada que se mueve digo, ay, ahí hay un golpe de ariete. Pero bueno, la explicación que yo daré más adelante en mi trabajo se trata de... Bueno, me gustaría terminar un poquito esta toma con un poco de tuberías en la parte de atrás para que pues, se vea respecto a la temática. Eh, Mi tarea o la parte matemática va a ser explicada respecto al cambio de presión, la caída de presión que existe desde donde sale la bomba. No lo voy a contar con esta altura, lo voy a contar a partir de la primera curva que hace, dirigiéndose hacia donde llega el golpe de ariete. Simplemente voy a calcular la caída de presión debido a la distancia.